hablando de campaña, han venido distintos dirigentes, Schurman, acá Fuego Amigo de la izquierda, pero vamos a pensar un poco, sobre todo escucharlos básicamente. Les proponemos salir de los ismos, salirnos un poco de la contingencia y regalarnos este momento para escuchar a nuestros invitados y pensar qué tiene para ofrecer las distintas izquierdas, qué están pensando ante el avance de la derecha. Si piensan esto que plantea Pablo Stefanoni en su gran libro, Si la rebeldía se volvió de derecha, es algo que él se plantea y donde detecta básicamente planteos bastante determinados sobre las nuevas derechas del mundo. Bueno, ¿qué hace la izquierda con eso? ¿Están leyendo a la nueva derecha? Muchísimas cosas para preguntarles a nuestros invitados, pero antes, el informe. En donde la grieta acapara todos los debates políticos, perdemos el foco en que hay una separación primitiva en los ideales políticos, la izquierda y la derecha. Y mientras vemos cómo las fuerzas de derecha en el mundo empiezan a crecer de manera sostenida, la izquierda parece perder un poco de terreno. Según Pablo Stefanoni, autor de La rebeldía se volvió de derecha, esta puede ser una de las razones. El progresismo es visualizado por partes de la población como parte ya del statu quo y no como en el pasado donde la izquierda siempre estaba, expresando más a los de abajo, ¿no? Además, vemos a los partidos conservadores con un discurso bien marketinero y sincronizado que parece ser bien recibido en algunos sectores. Lo que se define es si vivimos en democracia, con plenas libertades, o vamos a un sistema en el cual realmente la concentración de poder ponga en crisis la libertad de expresión, el funcionamiento de la justicia y de todas las instituciones. Gane quien gane el martes en Madrid. Sí, pero se puede ser una democracia. Quien gobierne el martes en Madrid, la libertad no está en juego. Sí, se puede ser una democracia plena y no ser libre. Tengo muy claro que esto no se trata de mí, se trata de la democracia, se trata de las libertades, se trata del futuro. Uno es el camino de la libertad y el otro es el camino de la opresión. Es decir, nos encontramos, una vez más, ante el dilema que surge entre democracia y dictadura. Y en las denominadas derechas alternativas, levantar las banderas anti-Estado y anti-impuestos desde las redes penetra fuerte en una parte de los pibes y las pibas. Si a la redistribución compulsiva le sumamos un Estado que va avasallando los derechos de propiedad, que afecta a la iniciativa privada, que engrosa cada vez más el sistema público y aumenta sus regulaciones, tal como siempre ocurre en los regímenes de izquierda, lo que veremos afectarse en definitiva y de forma indefectible es la economía. ¿Por qué no dejan de maltratarnos con esta presión fiscal agobiante que lo único que nos hace es empobrecernos cada día más? ¿Y la izquierda argentina qué agenda está manejando para no perder su histórico caudal de votos jóvenes? ¿Alcanza con una agenda verde? ¿Qué tienen para ofrecer las distintas izquierdas? ¿Cuáles son sus propuestas? Bien, vamos a presentarlos nuevamente, ¿no? Si bien estuvieron presentados en el informe, vamos a arrancar por Alejandro Bodar. Gracias por venir. Él es precandidato a diputado nacional por el MST, el FIT. Está también, por supuesto, Tayana Caputo, que es concejal en Zárate, es precandidata a diputada nacional en Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, pertenece al Partido Comunista. Está Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. Y también está Gabriel Puricelli, licenciado en Sociología, y se vino con una facha Puricelli. Sí, se vino con zapatillas y demás. Se tiró el traje. Bueno, Gabriel, arranco por vos para que es un panorama general, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos de la izquierda en estos tiempos? Los desafíos son los mismos que tienen todos los partidos establecidos, porque hoy estamos en un mundo donde, contrariamente a lo que postuló durante décadas la ciencia política, estar en el gobierno representa un desafío grande para poder seguir estando en el gobierno. La ciencia política siempre postuló que el que tenía más chances de mantenerse en el poder era el que ya lo tenía, y estamos en un contexto mundial, lo vemos en la región, donde hay países donde gana de la derecha, países donde gana la izquierda, sin que haya una tendencia muy identificable. Lo vemos también en Europa, y el principal problema es mantenerse en el gobierno, estar en el gobierno en las condiciones
posteriores a la crisis de Lehman Brothers, sobre todo a la crisis del 2008, hacen que sea más difícil mantenerse en el gobierno, teniendo el control que no teniéndolo. Y en ese sentido me parece que a las izquierdas, porque es difícil hablar de una sola, les caben las generales de la ley. Cuando están en la oposición, tienen también sobre sí esta maldición, veremos si temporaria, que recae sobre todo los partidos establecidos de concitar una gran desconfianza de la ciudadanía. La última encuesta que hace habitualmente la Universidad de San Andrés sobre opinión pública, la última serie es la de mayo, dice que en Argentina, en mayo de este año, solo 1 de cada 5 argentinos se identificaba con un partido político. El 80% restante oscila entre una adhesión leve, que no constituye una identidad política, y un rechazo. Y me parece que esos son los desafíos que, en este sentido, me parece que son desafíos que lo tiene tanto la izquierda como el centro y la derecha. Bien, y ahora, hablando de los desafíos y conociendo un poco el diagnóstico general de las izquierdas, de un mundo edificado en base al capitalismo, pensemos las propuestas que tienen. Los queremos escuchar, sobre todo que la gente, nosotros somos un vehículo, los escuche del otro lado. Pitrola, ¿qué propuestas concretas tienen hoy ustedes para hacer, para mejorar la vida de los argentinos y argentinas? Bueno, todo nuestro programa está orientado a cambiar este cuadro nacional de décadas de gobiernos, de distintos bloques, que podemos decir los dos grandes bloques, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que hoy están en el gobierno nacional, de la provincia, y después comparten distintos estamentos del Estado. Esta Argentina que nos han dejado gobernando durante décadas, del 45% de pobreza, de 6 de cada 10 pibes bajo la línea de pobreza. Mirá, quiero citar a Cristina. Bien. Que dijo el día que presentó los candidatos: ojo, que todos los que se presentan en elecciones ya gobernaron en este país. Interesante, mintió. El Frente de Izquierda es de los que no gobernamos en este país. Es de los que queremos que gobiernen los trabajadores, los que presentamos un cambio de raíz profundo, una ruptura en principio con el Fondo Monetario. A ver, estás hablando de del trabajadores. Cual son tributarios. Me quiero meter ahí en eso. Los macristas que nos quebraron el país y el gobierno que tiene orientado todo el gobierno al acuerdo con Néstor, el FMI. Quiero salir un poquito del diagnóstico y entrar a propuestas concretas. Justo acá en Fuego Amigo el domingo hicimos un programa especial sobre la robotización y los trabajos del futuro. ¿Cómo lo leen ustedes y cómo piensan trabajarlo en propuestas concretas? Mira, hay una propuesta fundamental. ¿No? Que cambió la relación de la mano de obra. No te quepa ninguna duda. Hay una propuesta fundamental del Frente de Izquierda, que está inscripta en su programa, que es repartir las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores para poner fin a la desocupación. Esto tiene multiplicidad de determinaciones. La robótica es una que es más un debate en los países del capitalismo avanzado, donde igualmente hoy son un mar de flexibilización laboral, de descarga de la crisis sobre sectores de trabajadores, de los inmigrantes, de flexibilización de todo eso. Ahora, en la Argentina, las determinaciones son terribles, porque si bien la tecnología ocupa un pequeño lugar, hoy el 40% de la industria está ociosa, de la obsoleta industria argentina, de la desinvertida industria argentina que ha sido víctima de la fuga de capitales sistemáticamente durante los últimos 30 o 40 años. Entonces, el problema del reparto de las horas de trabajo tiene que ver con atacar de fondo todas las causas de la desocupación masiva, estructural, profunda, que ya no es el viejo ejército de reserva que caracterizaron los socialistas de un capitalismo relativamente en desarrollo. Esta etapa de declinación mundial descarga la crisis y tenés desocupaciones masivas. En la Argentina hay 4,5 millones de personas con problemas de empleo. Hay otro millón que dejó de buscar laburo. Es decir,
y tenés 40% de trabajadores en negro, el 50% gana menos que la línea de pobreza. Es un cuadro dramático de catástrofe social y creo que toda nuestra propuesta tiene que ver recomponer los salarios, recomponer un sistema jubilatorio entero, poner fin al trabajo en negro. Naturalmente, eso supone romper con el capital financiero, romper con el negociado de la deuda y romper con lo que va a ser el plan económico a discutir en el Congreso por los diputados que se elijan. ¿Qué va a ser el plan del FMI? Déjame preguntarle a Tania, que te nombro bien porque creo que te presenté de mal manera, ¿no? Te dije Tayana, ¿no? Tania. Sí, le inventaste le inventé un nombre. Tania, lo mirabas de reojo, Pitrola, con lo que decía, estás en otro espacio, es muy crítico de tu espacio, pero quiero escuchar también tu propuesta y si en todo caso, si querés contestarle a lo que dijo, contestale también. No, lo escuchaba atentamente, creo que es interesante lo que planteaba. Ustedes preguntaban qué es lo que la izquierda tenemos para aportar. Para nosotros, desde el Partido Comunista, hay algo esencial en esta etapa que la izquierda debe aportar. Digo, tenemos una responsabilidad histórica en esto, que es comprender el análisis de la ferocidad de esta derecha. De una derecha de nuevo tipo, de una derecha que a partir de la generación de lo que son las guerras de tercera y cuarta generación, adquiere visos de neofascismo que se expresan en nuestro continente, adquiere visos de la imposibilidad de que el pueblo trabajador pueda vivir de una manera más digna, ¿no? Y la ferocidad con la que vemos la constitución de esta derecha hace que entendamos desde la izquierda en el frente de todos la necesidad de unidad. ¿Unidad entre quiénes? Unidad boba, no. Unidad entre quiénes desde el nacionalismo popular, desde estas tradiciones de izquierda, muchas ligadas al marxismo, pero otras que tienen que ver con ese nacionalismo popular que en términos históricos han construido una historia de la izquierda en nuestro país, que debe dar cuenta estos nuevos procesos de coalición de esos sectores para construir propuestas que puedan generar síntesis. Yo digo, acá en términos concretos, por ejemplo, en el tema de la construcción del feminismo, hay una ola que ha irrumpido en nuestra sociedad, en donde tomaba en términos históricos muchos de esos preceptos que como izquierda teníamos, que los reconfiguró y que estableció la posibilidad de repensar el sistema patriarcal en nuestra sociedad, donde repensó el rol de la juventud en la posibilidad concreta de establecer algunas políticas públicas que nosotros son las que apoyamos de este gobierno, de este Frente de Todos y Todas, por ejemplo, la legalización de la IVE. ¿Qué tuvimos para aportar parte de la izquierda ahí? Ser esa polea de transmisión entre ese movimiento popular y la posibilidad de construcción de propuestas concretas que resuelvan problemas concretos históricos que, por ejemplo, en el tema de la legalización de la IVE las mujeres teníamos. ¿Es suficiente? Claro que no. Nosotros, y ese es un aporte que creo que la izquierda en el Frente de Todos también puede hacer, digo, plantear la posibilidad, por ejemplo, de políticas más integrales que rompan, ¿sí?, con esta derecha tan limitante en términos, por ejemplo, de la implementación en nuestras provincias de la ley IVE, ¿no? Y digo, bueno, esto lo podemos hacer, nosotros entendemos, en los marcos de construcción de coaliciones del nacionalismo popular, de la izquierda tradicional y de esa nueva izquierda que irrumpe con formas que quizás tienen cuestionamientos a los partidos políticos tradicionales, pero que sin dudas en este marco de unidad debemos conducir, debemos establecer la necesidad de generar esas políticas públicas concretas. Tania, vos hablabas de la lectura que vos haces o que ustedes hacen desde el PC en el Frente de Todos sobre la ferocidad de la derecha. Ahora hay varias derechas, ¿no? Hay derechas antiderechos, hay derechas que apoyan la legalización del aborto, hay muchas derechas. Yo les quiero preguntar a cada uno cómo leen la derecha, pero antes les quiero compartir un video de TikTok que hace Expert, uno de los candidatos de la derecha, de los libertarios, para después preguntarle a ustedes cómo ustedes ven que están captando el voto joven. Miren.
Y tenemos uno más de Spert que está hablando ya directamente, también desde TikTok, pero desde la economía, que me parece que quiero entrar ahí también para preguntarle a Bodart y a todos nuestros invitados y pensar qué es lo que están diciendo más allá de los dispositivos y cómo las izquierdas también, si usan TikTok, de qué manera están llegando al voto joven. Mirá lo que dice Spert. ¿Por qué todo sale tan caro en Argentina? ¿Por qué comprarte un auto sale un ojo de la cara? ¿Por qué una computadora sale como un salario de un mes de trabajo? Por dos razones. Una, todo es caro como consecuencia de la enormidad de aranceles a la importación que tenemos que pagar. O sea, los impuestos de las cosas importadas son enormes, ergo, todo lo que se produce acá es carísimo. Y la segunda y principal razón es porque los políticos de merda que tenemos usan a todos los bienes que nosotros consumimos y que no podemos evitar consumir, como la energía, la luz, el agua, la comida, lo usan para recaudar impuestos. Lo mira Bodart, que es el que todavía no habló, recién Spert habla de algo que se repite en muchos líderes de derecha, que es la antipolítica, ¿no? ¿Cómo piensan, o cómo pensás vos desde tu espacio, la reconciliación, porque hay una distancia enorme, lo decía recién Puricelli, entre las élites políticas y la ciudadanía? ¿Cómo piensan unir esa gran distancia que hay entre lo que nosotros vemos, la casta política, y la gente, el ciudadano de a pie? Sí, yo primero sobre un tema de la derecha, porque yo creo que el fenómeno no es solo la derecha en el mundo. Yo creo que hay polarización, que no es lo mismo que un avance irrefrenado de la derecha. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó en Chile, se derrumbó la derecha chilena. Si vemos lo que está pasando en Colombia, se derrumbó la derecha colombiana y han sido dos regímenes mostrados como ejemplo por las derechas. Si vemos lo que pasó en Bolivia, duró muy poquito la experiencia de la derecha y se retrocedió. Yo creo que hay polarización social entre un sector. Hay una crisis capitalista tremenda y las salidas son dos en una crisis como esta. Se polariza la sociedad y se polarizan los extremos. Lo que se va un poco licuando son los centros, porque hay un sector que frente a la crisis alienta a los experts para que haya una superexplotación de los trabajadores para intentar de esa forma salir de la crisis, y hay otro sector que rechaza eso y por eso hace rebeliones, como la que estamos viendo en toda Latinoamérica y en el mundo. Entonces creo que es más complejo el fenómeno que la derecha y la derecha avanza. Sobre el tema juventud pasa lo mismo. Yo creo que hay mucho humo con relación a los libertarios. O sea, si uno ve la fuerza militante de los libertarios, o sea, está muy montada desde distintos sectores del poder que desde ese lugar presionan a la derecha para que vaya mucho más allá de donde quieren ir. Vos subestimás, decís que están No lo subestimo. Yo creo que tienen una manija tremenda. Hay sectores del poder y sectores mediáticos que le dan una manija tremenda, porque quisieran que crezca este sector y sobre todo que presione sobre los Macri, todos los cuales dicen fueron lentos, no aprovecharon el momento, vayan más fuerte. Ahora, en la juventud, no creo que nuestra juventud, por ejemplo, adhiera a personajes que niegan la dictadura. Y se ha visto eso, se ve en los 24 de marzo, se ve, por ejemplo, cuando pusieron el 2x1 y lo intentaron poner, que se llenaron las calles. Bueno, hay jóvenes que sí. Sí, pero hay polarización social. No toda la juventud se está yendo para allá. La juventud, por ejemplo, que marchó masivamente, impuso el aborto en esta sociedad, no fue precisamente de derecha, sino que fue todo lo opuesto, porque estos son antiderechos, y se logró un triunfo contundente, y se llenaron las calles. O sea, hay polarización social y yo veo que hay un sector de la juventud y del pueblo que no compra estas ideas. Y creo que es una batalla política, ¿no es cierto?, por ver si ese sector logra derrotarlo o se impone. En ese sentido, yo sobre la izquierda, porque creo que ante la pregunta ¿qué tiene que hacer la izquierda? Yo creo que la izquierda se tiene que preparar para gobernar este país. Yo creo que acá nos han gobernado. Ahora, yo entiendo... ¿Crees que hay chances de que la izquierda gobierne? Sí, yo creo. Yo trabajo para eso y creo que sí. Yo me hago una pregunta, y sin que sea un sector al que yo, por ejemplo, adhiero. Yo estuve en Perú un mes antes de las elecciones, un mes antes. Todas las encuestas hablaban de que el fenómeno iba a ser la derecha total. Apareció un maestro empezando a decir algunas cosas de izquierda, no todas, un discurso contradictorio. Sí, ahora bastante facho, igual. Sí, pero también tocando algunos aspectos como el tema de la colonización, el tema de qué hacer con las empresas extranjeras y todo. Nadie daba 2 pesos y terminó imponiéndose ese. No fue Keiko Fujimori, o sea...
Es una izquierda bastante particular la de Castillo. Totalmente. ¿no? Yo Bastante creo, particular. por eso, como es particular la izquierda que se dice de izquierda y entra a gobiernos capitalistas. Es una izquierda también muy particular. Porque yo entiendo a la izquierda como anticapitalista, entiendo a la izquierda como un sector de ruptura con los gobiernos capitalistas y no que hacer de decoro a cosas. Pero hay de todo en la izquierda. Déjame preguntarle a Gabriel de Puricelli si se está perdiendo la legitimidad, si el neoliberalismo está perdiendo aquella legitimidad que ganó en el 89, ¿no? Con el paso del tiempo y con estos fenómenos o casos concretos que está contando Bodar, caso Perú, lo que está sucediendo por ahí en otros países de la región. Lo que no parece haber en este momento es ningún conjunto de políticas económicas que cuente con una adhesión fuerte de la ciudadanía. Por eso se dan estos fenómenos de los que hablábamos antes, donde los gobiernos se vuelven tan inestables y donde ser oficialismo a veces se vuelve una condena. Estamos en un momento efectivamente de transición. Si uno toma una mirada de largo plazo, sobre todo en los países desarrollados, desde 1945 hasta la crisis del petróleo, cada una de las generaciones estuvo mejor que la anterior. La crisis del petróleo rompió eso, pero era la inercia de esa mejora social era tan grande que no llegó a notarse en la calle y en el bolsillo hasta la crisis del 2008, que las generaciones sucesivas, posteriores a la crisis del petróleo, están peor que las anteriores. Ese es el fenómeno estructural con el que tienen que lidiar todos los gobiernos y es el fenómeno estructural donde se produce una cierta desestructuración de las izquierdas. Lo que vemos en Europa, por ejemplo, es que estos sistemas que en algunos países eran bipartidismos perfectos o sistemas bicoalicionales más o menos perfectos, ve que los partidos centrales de esos sistemas se transforman, como el Partido Socialista francés, en un partido del 6%, el Partido Socialista griego en un partido del 5%, pero es en ese contexto general que se plantean estos desafíos. La novedad que vienen a traer en ese contexto donde ningún sistema económico concita una adhesión fuerte, como lo fue el consenso socialdemócrata hasta la crisis del petróleo y como lo fue después el consenso neoliberal en el momento en que se priorizó la baja de la inflación en todos los países del mundo. Hoy no hay un consenso de esas características y la derecha, sobre todo las derechas extremas, lo que vienen a recuperar es lo no dicho en la arena pública aceptada, ¿no? Vienen a traer el insulto, vienen a traer la descalificación, vienen a traer esa forma de rebeldía que Stefanoni analiza también en su libro, que de alguna manera había habido un consenso en la izquierda más cercana al centro y la derecha más cercana al centro de dejarlo afuera. O Entonces, sea que coincidís un poco con esta lectura que hace Stefanoni en su libro de que la rebeldía un poco se la apropió la derecha en el mundo, en la Argentina, y que quizás la izquierda se quedó un poco como ahí más conservadora. En realidad déjame sumar algo más. Si la derecha también no empezó a ganar la calle, que era propiedad en todo caso en la Argentina o de la izquierda o del peronismo. Bueno, yendo a lo que preguntaba Cata y lo que plantea Stefanoni, lo que hace la derecha es recuperar algunos instrumentos retóricos que durante muchos años estuvieron mal vistos. Lo políticamente incorrecto. Exactamente. Vienen a recuperar eso. Mientras que las izquierdas más duras, y lo estamos conversando acá, sostienen efectivamente una impugnación frontal, radical del capitalismo, etcétera, que es un discurso que no tiene la novedad que tiene en este momento la derecha, usando el insulto, la descalificación, la misoginia, todos estos mecanismos que además se la tiranía potencian. de lo políticamente correcto, como Sí, dicen ellos, en ¿no? realidad una tiranía imaginaria, ¿no? Sí, Porque, sí, digamos, que la construyen ellos a través del relato. Pero... Esto es algo que lo perfeccionaron los neoconservadores estadounidenses en un periodo muy largo de tiempo que viene desde antes de Reagan, de empezar a pintarse a sí mismos, a pesar de ser la clase claramente dominante, como perseguidos por la corrección política, perseguidos por un fantasma, porque en definitiva seguramente acá estarían de acuerdo que la explotación es material, mientras que la persecución que arguyen aquellos que son políticamente incorrectos en realidad es una persecución imaginaria porque no tienen ninguna cortapisa para expresar su incorrección. Gabriel, a la pregunta, es un relato, porque claro. han ganado por ahí los métodos más modernos, veíamos el TikTok, las redes sociales, donde la derecha ha ganado bastante terreno, ¿no? Ha hecho punta en ese sentido,
pero también se han de alguna manera involucrado en terrenos que eran ajenos históricamente para ellos, que es la calle, ¿no? La derecha también está ocupando la calle, algo que no hacía antes. Efectivamente. Pitrola dice que no. ¿Vos decís que no? Yo digo, quiero hacer... Perdón, pero estaba moviendo la cabeza diciendo no. Es que quiero varios títulos. Por una parte sobre lo de Pablo Stefanoni, que ha hecho un trabajo muy interesante. Libros para todos, nos va a tener que mandar Stefanoni. Nosotros le hemos presentado en algún debate que hemos tenido, Gabriel Solano tuvo un debate personal con él sobre el libro, muy interesante. Sí. Le hicimos notar algo. En América Latina, esa rebelión juvenil, especialmente juvenil, vino por izquierda. Contra Piñera en Chile se inicia un periodo de rebeliones en el 2019. Ojo, yo no digo que ha suplantado a la izquierda en la calle, digo que también ha ganado la calle la derecha. No, después voy al tema, sí. Pero no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Esta consigna bonita que inició la rebelión de la juventud en Chile, pero después siguió sacudiendo toda América Latina. La derrota del golpe en Bolivia fue resultado de los cortes de rutas, obreros y campesinos, que después terminaba en la derrota electoral de los golpistas. Bueno, la rebelión en Colombia este año, que ha sido descomunal. Y eso ha presentado violentos giros políticos. ¿Qué pasa con Cuba, ¿no? Pitrola? Te quiero preguntar tu postura, ya que estás hablando un poco de los países de Latinoamérica, porque quisiera escuchar, ¿qué pensás vos de las personas detenidas en Cuba, por ejemplo, por protestar? Cuba se incorporó al proceso de rebeliones populares en América Latina. Estamos por la libertad de todos los presos de la rebelión popular en Cuba, por el más amplio derecho de organización de la clase obrera, contra el bloqueo y contra cualquier explotación del imperialismo. No acordamos con consignas que se le han metido, pero ahí hubo una revuelta popular cuando vino una devaluación monetaria brutal que descargó la crisis que tenemos en todo el mundo, en América Latina, también en Cuba, como parte de un proceso de restauración capitalista. Bueno, te contesto esa pregunta como paréntesis. Está bien. Iba a otros temas, Espert y Milei. Me interesa. Sí. Bueno, pero cortita sí pueden hablar Tania y Bodar. Claro, también. cortito. Espert y Milei no creo que los vayan a apoyar, ni a votar, ni a organizarse la juventud de José C. Paz, de Moreno, de Matanza, no la veo. La veo organizándose por miles y miles con el Polo Obrero y el Partido Obrero, lo cual es un fenómeno que está a la vista de todos, luchando por educación, por dispositivos para la virtualización, por todo, por trabajo, por todo. Es decir, esa juventud que es un hervidero en la Argentina relativamente contenido hasta ahora. Esto es un aspecto que quiero destacar. Y lo último, otro título, el Frente de Izquierda ha dejado atrás a la izquierda que se incorporó bajo 10.000 modalidades a los partidos del sistema. La vieja centroizquierda argentina, ¿no? Que ha terminado en parte en Juntos por el Cambio y en parte en el Frente de Todos. Ambos bloques que van a ir al Congreso a votarle el pacto con el FMI. Y ahí están esas izquierdas. Eso tiene que ver con ese proceso de polarización que hablaba. Ahí quiero escucharla a Tania, porque está saludiendo es la estructuración política en programa y en militancia de una salida desde el campo de los trabajadores a este proceso de rebelión. Néstor, démosle la palabra a Tania. Sí, en primer lugar digo, no subestimemos a la derecha, ¿no? Y en nuestro país, digo, me parece que ha quedado claro a partir del gobierno de Macri, de Vidal en la provincia, cómo es una derecha inteligente. Entonces, empecemos por ahí. Inteligente, ¿por qué? Porque logró llegar en términos políticos al gobierno a través de los votos. Eso habla de la construcción de un sentido común. O sea, para vos Vidal es de derecha. Absolutamente, claro que sí. Claro que Vidal es de derecha, representa el macrismo, representa esos sectores en nuestro país, industriales, financieros, que claramente cuando han gobernado y han determinado la construcción de políticas públicas han sido en beneficio de esos sectores que nosotros queremos combatir. ¿Combatir cómo? Insisto en esto. A esta derecha solo la podemos enfrentar
con unidad de ese campo popular, con unidad de esos sectores de izquierda, con unidad de esa tradición histórica que tiene que ver con el peronismo, digamos, que tiene que ver con esta izquierda roja que nosotros representamos, porque entendemos que si no vamos a procesos de construcción de unidad para resolver concretamente los problemas de la gente, porque yo digo, hay aspectos del análisis de la derecha discursivos que son interesantes, que tenemos que profundizar, que la izquierda tenemos mucho para incorporar en términos de pensar que es una derecha que responde a planes imperialistas, ¿no? Claramente creo que la derecha en nuestro país tiene que ver con toda un plan que el imperialismo tiene en nuestro continente y que no es ajeno nuestro país a estos planes, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido digo, ese análisis de la derecha debe ir acompañado por la construcción de coaliciones que den respuestas concretas a la gente en términos objetivos, digo, crear esas condiciones objetivas en donde claramente digo, vuelvo a ejemplos que daba, ¿no? La irrupción del feminismo demostró que esa derecha que incluso quería utilizar estos preceptos tan importantes para el movimiento feminista, pudimos lograr sintetizar en estas coaliciones de gobiernos la posibilidad concreta de resolver un problema para las mujeres específico. Tania, digo, hablas de un proceso de coalición, de esa necesidad de juntarse para enfrentar la derecha. Quiero escuchar a Bodar, porque me parece que por lo menos desde el Frente de Izquierda no piensan ni se les cruza por la cabeza la posibilidad de hacer un frente con el Frente de Todos, precisamente. No, y yo creo que no hay que minimizar la derecha ni exagerar la fuerza que tiene, porque detrás de la exageración viene precisamente la justificación de que, ¿no es cierto?, hay que juntarse con cualquiera. Y sobre todo, y yo creo que el fenómeno es la izquierda anticapitalista versus variantes del capitalismo. Y esa es una diferencia que tenemos nosotros en el Frente de Izquierda. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es hacer una tercera alternativa en el país. Ni la derecha, ni esta variante de peronismo que está en la etapa populista, que en otros momentos está con Menem, etc. Porque nosotros sinceramente creemos que hay una crisis terminal del capitalismo, que no se va a caer solo, sino que nos va a arrastrar, ¿no es cierto?, a una degradación en todos los órdenes, no solo en el económico, sino también en el ambiental, en el sanitario, etc. Y frente a eso, la única alternativa de salida a favor de los trabajadores y el pueblo es una salida anticapitalista. No creemos en ninguna variante dentro del capitalismo que pueda solucionar esto. Y por eso es tan importante construir una alternativa desde ahí que se postule para gobernar y que tenga como mira el gobierno. Y ahí viene un tema que nosotros queremos. Nosotros creemos que sí, la izquierda tiene que postularse y puede ser alternativa de gobierno si mantiene su independencia, si a su vez amplía su base social. En el caso del Frente de Izquierda, nosotros creemos que ha sido un avance extraordinario que un sector importante de la izquierda se plante, porque frente a las variantes de Esper se ha demostrado ya incluso en el terreno electoral que hemos logrado superar esa variante pese a no tener la misma prensa y las mismas posibilidades de que, ¿no es cierto?, esta gente se pase por los canales, y creemos que eso se va a manifestar también en esta elección. La izquierda va camino a transformarse y a consolidarse como tercera fuerza en el país. Ahora, nosotros creemos que hay que discutir algunas cosas en la izquierda también, porque no todo está bien. Porque nosotros tenemos que ser autocríticos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que discutir cómo hacemos la izquierda anticapitalista, por ejemplo, para que se sumen los sectores que no se han sumado al Frente de Izquierda. Y tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que discutir cómo hacemos para sumar a la izquierda independiente, que está en los movimientos sociales, pero no se integra a los partidos. Bodar, porque se nos va el tiempo. Por eso, pero déjame terminar, porque creo que fui el que menos hablé. Sí, pero... Creo sinceramente que la izquierda tiene mucho por discutir para transformarse en esa tercera alternativa, y si logra revolucionarse a sí misma, es posible que en pocos años sea alternativa de gobierno. Por lo menos eso es lo que creemos nosotros, y creemos que ese debate es tal vez más importante que el de los Esper, que van a ser un apéndice del macrismo y de otra fuerza, y van a ser utilizados para eso, y no son en este país una alternativa de gobierno. Gabriel, Néstor, Tania, Alejandro, muchísimas gracias a los cuatro por estar acá. Los volveremos a convocar. Es lindo seguir profundizando sobre esto. También vamos a escuchar, ya han venido, pero seguiremos escuchando a otros candidatos de izquierda y escuchando las propuestas, sobre todo. Gracias por el respeto con el que hablaron. Buenas noches a los cuatro. Y nosotros nos vamos a un corte que queda un poquito más de fuego, amigo, con una sorpresita, ¿eh? Ya venimos.